Veamos en este video corto un ejemplo de un cálculo de buffer de reposición teniendo en cuenta los elementos claves que son las propiedades individuales de cada SKU en términos del lead time, el MOQ y el consumo promedio diario, la configuración o grupo perfil del buffer, que son los elementos que lo distinguen y lo definen en términos de la variabilidad tanto para el lead time como para la demanda, y obtener finalmente el valor o los valores de cada una de las zonas que componen el buffer. Para los atributos individuales de cada uno de los SKUs tenemos en primer lugar el lead time como el tiempo definido desde que se coloca la orden de compra hasta que el producto se encuentra nuevamente disponible en el sistema. Tenemos la cantidad mínima de pedido, que hace referencia a una restricción o a la unidad de empaque definida por el proveedor directamente. Y tenemos el consumo promedio, que es el corazón de todo el ejercicio en términos de la definición de los 90 días que tiene el modelo o el sistema de MLP como histórico sobre el cual base esta medición del consumo promedio diario. Luego, en la configuración del perfil del buffer tenemos en primer lugar el tipo de artículo, que lo define en términos de si es un producto comprado, si es un producto semi elaborado o un producto distribuido, con la primera letra que aparece aquí en el modelo. En este caso, pues para los productos de Tropi son productos comprados. Luego el perfil del buffer estará definido por la letra P en primer lugar. Luego está la categoría del lead time, que tiene que ver o hace alusión al tiempo de duración de esa categoría. Grupo Tropi definió perfiles largos, más de 7 días, perfiles medios entre 4 y 7 días y perfiles cortos o rangos cortos de lead time de 0 o de 1 a 3 días. Estos valores o este tiempo de cada una de estas categorías genera un factor de lead time que se asocia directamente con él. Este factor es el rango que se aplica en las mediciones para el cálculo de los tamaños de las zonas en donde está involucrado el lead time, para hacer los ajustes correspondientes en términos de esa variabilidad, del 20 al 40%, del 41 al 60% para el medio y del 61 al 100% para el lead time corto. O sea, son factores que se aplican en ese escenario. La categoría o variabilidad en términos de la demanda, básicamente definida como variabilidades o demandas altas, medias o bajas, generan también un factor de variabilidad que asocia ese efecto que se produce. Para variabilidades altas el factor estará entre 61 y 100%, para medias entre 41 y 60% y para bajas entre 0 y 40%, logrando pues definir de esta manera el perfil del buffer. Combinados el perfil y el cálculo de los elementos claves para cada uno de los SKUs es lo que componen la numérica o el cálculo del buffer. Recordemos, el cálculo se hace en primer lugar con la zona amarilla, luego la zona verde y por último la zona roja. Veamos en este ejemplo con estos valores el consumo promedio diario de 20 unidades con un perfil de buffer de un producto manufacturado. El segundo factor que aparece en el perfil corresponde al lead time, factor de lead time de 0.5 medio, y una variabilidad en la demanda baja con un factor de 0.25 25%, con un MOQ de 200 unidades, una frecuencia de orden o de pedido de 7 días y un lead time de 14 días. En este escenario lo primero que hacemos es calcular la zona amarilla, que es el cálculo que se ejecuta multiplicando el consumo promedio diario por el lead time.
Para el ejercicio tenemos un consumo promedio de 20 y un lead time de 14, con lo cual obtenemos un valor de 280 unidades. Ese sería el tamaño de la zona amarilla. Para la zona verde, básicamente lo que vamos a definir es el tema de la frecuencia de orden y vamos a hacer el cálculo definiendo tres factores. Entonces vamos a tomar un cálculo que es el ADU por la frecuencia, vamos a obtener un número. Vamos a tener en cuenta para ese mismo número que acabamos de encontrar cuál es el factor del lead time que se asocia dependiendo de los días. Y recordemos que aquí tenemos en este ejemplo un lead time de 14 días, con lo cual obtenemos un factor de lead time de 50%, de 0.5. Tenemos ADU por lead time, por factor de lead time, nos da este número. Tenemos el ADU por la frecuencia, que es 20 por 7, 140. Y comparamos estos valores con la cantidad mínima de pedido, que en el ejercicio era de, o es de 200. Entre esos tres valores se hace la selección del mayor para obtener la zona verde. Por último, la zona roja, que se calcula haciendo dos cálculos sencillos. Tomamos primero un cálculo de una zona roja, que se llama zona roja base, multiplicando el factor que ya habíamos encontrado del ADU por el lead time, por el factor del lead time, que era 140. Luego calculamos la zona roja base, la zona roja de seguridad, como el factor anterior que encontramos, el número anterior, multiplicado por el factor de variabilidad de la demanda, que nos da 140 por 0.25, que es hasta aquí. Y por último sumamos los dos valores, 140 más 35, para obtener el total de la zona roja. Tenemos el valor del buffer calculado para el ejemplo, una zona amarilla de 280 unidades, zona verde de 200 unidades y la zona roja de 175 unidades. En este escenario obtenemos el buffer calculado para el ejemplo con los valores de las zonas encontradas: amarillo 280 unidades, verde 200 unidades, rojo 175 unidades, encontrando un tope del buffer rojo que es de 175, luego el tope amarillo que corresponderá a 175 más 280, que es de 455, y el tope del buffer verde, que es otra información que también vemos en la grilla, es de la suma de las tres zonas anteriores. Otros cálculos que se pueden derivar de este ejercicio, los ejercicios del reconocimiento de las buffers de los SKUs, es dividir la zona verde entre el lado para obtener la frecuencia de orden, en caso de que no se conozca la frecuencia, pero sí conozcamos características de los buffers de los productos. Al hacer el cociente entre la zona roja y el lado, o el consumo promedio diario, obtenemos los días de seguridad en el buffer, es decir, para cuántos días o cuál es la cobertura que tiene esa zona de roja en términos de el tiempo. Hacer un cociente entre la zona amarilla y la zona verde pues nos permite conocer cuál es el número promedio de órdenes abiertas para esa referencia que está en curso. Podemos hacer el cálculo para cada uno de los tres ejemplos o ejercicios en nuestro modelo que estamos desarrollando. Como resumen del ejemplo de cálculo, veamos la zona amarilla como el ADU por el lead time, la zona verde como el mayor de los tres factores encontrados entre la frecuencia, el factor de lead time y el MOQ, y el factor de seguridad o la zona roja calculada como la suma entre la variabilidad y el factor de lead time. Se encuentran aquí también las tablas de los factores de impacto dependiendo de las zonas en términos de la variabilidad de la demanda y el factor de lead time.